que es muy importante analizar la Inquisición como instrumento geopolítico al servicio de la monarquía. Un principio importante de la Inquisición es que no podía procesar a los neófitos en la fe, con lo cual en los territorios nuevos no tenía jurisdicción. Los judaizantes no huyen del Imperio Español porque en el fondo permanecen en él. Es que el Imperio Español es como estar ahora en Nueva York o en Londres. Los reyes católicos no eran para nada antijudíos, pero la Inquisición contribuyó, entre otras cosas, a que no se dieran guerras civiles como en otros lugares. ¿Cómo funcionó la Inquisición en España? ¿Cuántos tribunales tuvo la monarquía hispánica en sus dominios? ¿Fue más peligrosa que en otros países? ¿Estamos hablando de un arma geopolítica? ¿A quiénes procesaba el Tribunal del Santo Oficio? Hoy entrevistamos a la escritora Mercedes Temburi, autora de un libro cuyo máximo objetivo es destapar las historias desconocidas de la Inquisición. ¿Están preparados para conocer los secretos de este tribunal? Parece como un poco, ¿no? Arma geopolítica para el rey de turno en esa calle. Totalmente, o sea, yo creo que desgraciadamente, teniendo una historiografía académica magnífica en el tema de Inquisición desde los años 70, 80, no ha sido muy divulgada porque yo creo que, no sé por qué me da la sensación que hemos entrado en los últimos 40 años en una historia autonómica. Bienvenidos un día más a Trincheras Ocultas, bienvenidos a un nuevo episodio que me hace muchísima ilusión presentar porque vamos a hablar de un nuevo libro aquí en el canal. Hoy vamos a tratar la Inquisición y lo vamos a hacer con una persona que ha estado investigando sobre el tema estos últimos años y ha decidido publicar un libro, meterse en esta aventura con la editorial Arzalia. El libro lo tengo por aquí en mis manos. El libro se llama La Inquisición desconocida, el Imperio Español y el Santo Oficio. Bueno, es un tema que seguro que todos ustedes están deseando escuchar porque, como todos saben, nos enfocamos mucho en ese siglo XVI y vamos a intentar comprender un tribunal que fue muy importante para conocer lo que realmente pasó en ese siglo. Así que muchísimas gracias y voy a presentar ya a la invitada de hoy, Mercedes Temburi. Muchísimas gracias por estar aquí en Trinchadas Ocultas. Muchísimas gracias, eso es lo primero. Bueno, muchísimas gracias a vosotros, Javier, y gracias por tener interés en el libro y por salir del programa Trincheras Ocultas, que es magnífico. Muchas gracias, Mercedes. Cuéntanos un poco, ¿cómo se te ocurre esta idea de meterte de lleno a investigar sobre el Santo Oficio? Pues la verdad es que fue una cosa un poco casual, porque yo había conocido a Elvira Roca en Málaga en el año, yo creo que fue 2017, y me había fascinado su libro de Imperiofobia, y fue ella la que me propuso en 2018 hacer la tesis con ella. Entonces, claro, primero tuve que empezar a aprender paleografía, y además había estudiado ciencias, había estudiado física, con lo cual no era mi campo de especialización, aunque siempre me había interesado muchísimo la historia y todo lo que tenía que ver con la historia de España en general y de su destino, su esencia como nación o su configuración como nación y su actividad en el mundo, ¿no? Quizá por la vinculación, o sea, por ser hija de diplomático, por haber visto cómo era percibido España fuera de España y haberlo visto muy pronto. Bueno, pues para volver entonces a la propuesta que me hace Elvira, aprendí paleografía durante el año 2019 y así pude investigar en el Archivo Histórico Nacional las 1.699 condenas a muerte que se conservan de la Inquisición entre 1540 y 1700. Y lo que yo buscaba es si esos condenados habían cometido otros delitos de la jurisdicción ordinaria. Vale, porque no estamos ante un libro cualquiera, ¿no? De la Inquisición. Has ido al archivo, como estabas comentando, y ya estabas poniendo ahí un poco la cifra, ¿no? En torno a 1.600 algo ejecuciones. Bueno, esto comparado con otros países, como siempre se ha dicho, ¿son cifras te sorprendieron? ¿Son muchas cifras o en comparación son pocas? Es decir, yo hice una investigación cualitativa cuando la investigación cuantitativa ya estaba hecha. Es decir, Vale. lo que pasa es que yo no sé por qué se ha difundido muy poco al Ujú. público en general. Es decir, yo partí de las investigaciones que habían hecho Henningsen y Contreras a finales de los años 70, a principios de los 80,
y ellos cuantitativamente ya sabían más o menos cuántos procesos había habido, que eran unos 45.000, Vale. y qué porcentaje de condenas a muerte, que eran unos 1.600 y pico. Cifra arriba, cifra abajo. Estamos, por supuesto, como si dijéramos, lo importante era determinar el orden de magnitud. El orden de magnitud no se conocía porque durante la invasión napoleónica hay destrucción de archivos específicos, entonces, o de archivos o parcial, de archivos concretos, ¿no? Que eran 21 tribunales en total. Lo que pasa que Henningsen y Contreras lo que descubren es que de 1540 a 1700 la Suprema, que era el órgano central de la Inquisición, exige a los tribunales que les pasen unos resúmenes anuales. Y gracias a esos resúmenes anuales se puede tener una aproximación bastante buena al número total de Ujú. condenas y de procesos, ¿no? Porque es muy interesante, sobre todo, diferenciar entre tipos de inquisiciones, porque también existía la Inquisición papal, ¿no? O ¿qué diferencias puede haber entre una Inquisición española? ¿Qué definía una Inquisición española para O situarlo? sea, la Inquisición se define como un tribunal que depende de Roma. Vale. Entonces, hay Inquisición en Italia, que depende de Roma, es la Inquisición romana. Hay Inquisición en Portugal, pero que también depende de Roma. Y hay Inquisición española y hubo Inquisición en Francia, que fue la primera, puesto que se instaura para luchar contra los cátaros. Las Inquisiciones medievales eran episcopales, es decir, que, como si dijéramos, la lucha contra la herejía dependía de los obispos. Cuando esa herejía se hace muy grave, como si dijéramos, como fue el caso en Francia, con la herejía cátara, que fue un incendio eh, político y de guerra en el sur de Francia entre el siglo XII y XIII, entonces es cuando hay un tribunal especial de obediencia, mitad al rey y mitad al papa. Lo cual no quiere decir que en el resto de Europa no exista represión religiosa. Lo que pasa es que esa represión religiosa no tiene un tribunal específico. Depende, por ejemplo, en la Confederación Helvética, en Escocia, en Francia, depende de los consistorios calvinistas. Eso no quiere decir que no haya represión, o en Inglaterra, que depende del poder monárquico, ¿no? Eso no quiere decir que no haya represión religiosa. Puede que haya incluso más, lo que pasa es que está peor documentada. E incluso el proceso es más inseguro, puesto que no tiene las garantías procesales que establece en el fondo, como si dijéramos, el procedimiento católico. Hace poco tuvimos por el canal al padre Gabriel Calvo Zarraute y nos estuvo bueno, estuvimos hablando un poco de las guerras civiles que ha habido en Europa y nos llamaba la atención un poco que en España nunca ha habido una guerra civil religiosa en el siglo XVI-XVII. ¿Esto tiene que ver porque existía este tribunal o qué idea o qué opinión tienes sobre esto? Claro, es que, o sea, el tema de la Inquisición es que, aunque tenga un nombre, es una autoridad superior para luchar contra los movimientos de histeria vecinal que se dan. Por ejemplo, luego podríamos ir al tema de brujas. En el fondo, cuando surge el tema de los judaizantes, que es el tema porque se instaura el tribunal con los reyes católicos no eran para nada antijudíos. Lo que pasa es que lo que se está dando son profundos problemas de convivencia en diversas ciudades entre los conversos, es decir, judíos que se han convertido en católicos, y, como si dijéramos, los cristianos viejos, que les denuncian. Pero entonces, precisamente para evitar esos problemas terribles de convivencia que a finales del siglo XIV ya se habían dado, bueno, los reyes católicos dicen, bueno, usted sospecha que su vecino no es un verdadero converso al catolicismo, no se preocupe, me lo trae al tribunal y nosotros determinaremos. Lo cual, como si dijéramos, es un proceso de garantías mejores que el dejar que las comunidades luchen entre sí, o sea, esa falsa tolerancia religiosa, que es la que se va a dar en Francia hasta la noche de San Bartolomé y hasta el edicto de Nantes, bueno, realmente lo que lleva es, por ejemplo, en la noche de San Bartolomé en Francia son asesinados 13.000 protestantes, cosa que numéricamente ya vemos que es muy superior, es un cero más de las ejecuciones que tenemos del Santo Oficio. Y efectivamente lo que llevó es al haber, como si dijéramos, una autoridad que fiscaliza, por muy mal que nos parezca, pero es el escenario que se da en la época, es decir, a partir de la Reforma se dan escenarios de intolerancia religiosa en función de la religión que defienda a los príncipes de cada uno de los reinos o de cada uno de los imperios. Pero la Inquisición contribuyó, entre otras cosas, a que, claro, a que no se dieran guerras civiles, como
como en otros lugares. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les interrumpo un segundito el vídeo que están viendo, esta entrevista a Mercedes Temuri, para comentarles que todo aquel que quiera su libro lo va a tener ahí abajo en la descripción y también comentarles que todo aquel que quiera apoyar Trincheras Ocultas, más allá de esa suscripción, de ese me gusta, de ese comentario, que obviamente siempre agradezco, que sepan que también tienen disponible la opción de miembro en YouTube y también pueden hacerlo a través de mi canal de Patreon, esa página independiente, donde también pueden colaborar con Trincheras Ocultas y conseguiremos de esta forma seguir creciendo poco a poco, que ya somos más de 21.000 suscriptores y todo esto es gracias a ustedes. Les dejo que continúen con esta interesante entrevista sobre la Inquisición desconocida con Mercedes Temuri. ¿No? Me gusta mucho porque en el libro podemos ver cómo funciona un poco la agencia de contraespionaje, que eso es muy interesante, que si quieres lo tocamos ahora más adelante, pero ¿de dónde huían estos judaizantes? Porque tendrían que huir a algún lugar, ¿no? Si pensaban que iban a ser perseguidos. O sea, el tema de los judaizantes es que hay que tener en cuenta que los judaizantes, que son personas muy capaces y que luego van a jugar un gran papel en la política de asientos de la monarquía, los judaizantes no huyen del Imperio Español porque en el fondo permanecen en él. Es que el Imperio Español es como estar ahora en Nueva York o en Londres. Es decir, es donde convenía estar. Convenía estar por un tema comercial, por un tema financiero, por un tema político, porque eran las rutas comerciales, era el tema Sevilla, Lisboa, México, Lima. Ahora los vemos en la óptica de hoy como ciudades secundarias. En ese momento son las ciudades principales del mundo. Entonces, ¿qué les pasa a los judaizantes? Que los judaizantes, en algunos casos, o sea, ¿qué les pasa a los conversos? Porque en algunos casos los conversos son realmente católicos y en otro caso, bueno, pues mantienen lealtades divididas y efectivamente tienen, como si dijéramos, una vinculación a su origen. Esto les pasa mucho a los portugueses. ¿Por qué pasó esto con los portugueses? Porque a diferencia de los reyes católicos, los judaizantes que se refugian en Portugal porque no se quieren convertir, luego el rey Manuel I, en teoría, les da opción a ser católicos, pero en realidad hace un bautismo forzoso en 1497. Con lo cual, los judíos portugueses, en su mayoría, son criptojudíos, porque en ningún momento se ha planteado el tema de usted quiere convertirse o no quiere convertirse. Jaime Contreras, que mencionábamos antes, un investigador que también es especialista también en los procesos de conversión que surgen a lo largo del siglo XV, antes de la expulsión, porque habían surgido como consecuencia de las persecuciones que se producen a finales del siglo XIV, pero toda la historia del judaísmo español es distinta. Entonces, llegan a Portugal y son convertidos forzosos. Y luego muchos de esos comerciantes portugueses van a ser, por definición, criptojudíos. Eso sí que van a ser judaizantes. Pero como comerciantes tendrán casas en Sevilla, casa en Lisboa, casa en Rouen y casa en Ámsterdam. Por lo tanto, el capital que ellos van moviendo en un momento en que influyen las doctrinas mercantilistas. Es decir, en esa época se intenta que la moneda no salga de los reinos, se intenta tener una política proteccionista, eso lo intentan todos, aunque hablen de libre comercio. Intentan todos los reinos. Proteger al máximo, como si dijéramos, sus oligopolios comerciales. Crean como un oligopolio entre todas estas, en Lisboa, Holanda, como nos comentabas, Ámsterdam. Bueno, por una parte, los comerciantes, como si dijéramos, crean unas redes familiares y oligopólicas de comercio. Esas redes las van a tener, por ejemplo, los portugueses, como van a tener la exclusiva del comercio de esclavos. Los portugueses, claro, por ser súbditos de la monarquía en esa época. Claro, porque hay que ver otra cosa en el escenario que es muy importante, que de 1580 a 1640 las coronas española y portuguesa están unidas en Felipe II, Felipe III y Felipe IV, ¿no? Pero al mismo tiempo eso es casi contemporáneo de la guerra con Holanda. Con lo cual, cuando los judaizantes se sienten amenazados, procuran que sus capitales vayan hacia Ámsterdam. Pero claro, esto contraviene, como si dijéramos, la lealtad de los súbditos al monarca o al territorio donde están comerciando, ¿no? Claro, claro, porque en ese momento Holanda ya estaba luchando contra Claro, los Países Holanda Bajos del desde Sur. 1568 hasta 1648 será un territorio hispano rebelado contra su monarca natural. Una otra cosa que me ha parecido fascinante es que he visto que has encontrado casos en América de judaizantes. Sí, claro.
Pero esto es algo que yo creo que es sorprendente, ¿no? Que los judaizantes también huyeron hacia América. Pero no es que huyeron, es que tenían, o sea, el tema de los judaizantes es que Bueno, que claro, que ya tienen estaban dentro, perdón. o sea, Claro. es que España es América en ese momento. Claro. Y entonces, claro, ellos ya están dentro y entonces al tener, tienen el monopolio, los portugueses, que muchas veces significa judaizantes, tienen el monopolio de comercio de esclavos con América. Claro. Entonces están en Cartagena, están en Lima y están en México. Y forman comunidades muy prósperas de mercaderes, es decir, los casos que hemos visto en el libro, que habrás visto el caso de Arciméndez de Dueñas, que comercia con Brea, probablemente. Y entonces esos judaizantes a veces pueden ser dudosos sus lealtades a la monarquía. Todas esas denuncias que se hacen es porque se teme, se ve además que cuando, otra cosa que se nos olvida porque no lo sabemos, es que los holandeses invaden Brasil entre 1624 y 1650 y algo, o sea, 55 creo que es, pero claro, Salvador de Bahía se recupera enseguida, pero tienen invadido el norte. Entonces, es decir, que la amenaza holandesa en los territorios de la monarquía es real. Claro. Y ahí los judaizantes pues juegan un papel en que a veces son partidarios de los holandeses y a veces son partidarios de los españoles. Es que ese periodo es fascinante porque luego en la tregua de 12 años Portugal, como ya era parte de la monarquía hispánica, quiere volver a la guerra y quiere destrozar la tregua por justamente, yo creo, esto que estás comentando. ¿Sí? Claro. Probablemente, o sea, los portugueses, que es una cosa que cuando los holandeses invaden Brasil, escogen Brasil porque ven que Brasil está peor defendido. Es decir, la historia previa, la historia no de las Coronas Unidas, la historia previa había hecho que, como si dijéramos, la América española se había fortificado y además había entrado mucho más dentro en el territorio. O sea, Cuzco se edifica, está mucho más dentro en el territorio, mientras que el modelo de colonización portuguesa hacía que fueran más vulnerables, porque estaban más en la costa y estaban menos fortificados. Por eso desde Holanda lo que se llama el Grote Design es un análisis de qué territorios conviene invadir y ven que los que son más débiles son los territorios portugueses. Qué interesante ese punto, es muy interesante y yo creo que muy pocas veces tratado en canales. Una pregunta que te quiero hacer es, ¿cuál era realmente el castigo más común en la Inquisición? Quiero decir, porque muchas veces pensamos, bueno, no se ejecutó a tanta gente, pero imagino que había una confiscación de bienes o un castigo moral o algo debía pasar ahí que por eso también se le temía, ¿no? Bueno, se le temía mucho. Yo diría también que como se le teme a Hacienda ahora, porque efectivamente puede tomar contra ti. Bueno, primero, hay que ver que en esa época el honor es un valor muy importante, es un valor estamental muy importante, con lo cual ya es una merma del honor, ¿no? Pero los castigos más corrientes serían, o sea, en orden de gravedad, de más grave a menos grave, por supuesto, era la pena de muerte. Luego también había la pena a estar al remo en galeras, que tampoco era plato de gusto. Luego podía ser condenado, cuando hablamos del honor, puede ser condenado a desfilar con el San Benito y a ser sometido en el fondo a escarnio público. Luego podría ser condenado a azotes. Y luego hay castigos, pero yo también los he visto, es decir, no sé cuán frecuentes serían castigos en que realmente lo que estás es en un monasterio, pues aprendiendo o sea, que hay castigos también muchísimo más discretos y mucho menos, como si dijéramos, mucho menos humillantes. Te dabas señalado entonces, sí. O sea, yo creo que también dependía si la sospecha de herejía, porque se es muy riguroso, o sea, los consultores. Los consultores son, como si dijéramos, los abogados del tribunal y los calificadores serían los teólogos del tribunal. Entonces, esos teólogos del tribunal califican la sospecha de herejía de leve o de muy vehemente, de muy fuerte. Entonces, en caso de que la sospecha sea leve, la abjuración es leve, porque como si dijéramos, o sea, el tribunal se tiene que cargar de pruebas. Es decir, es una cosa muy importante ver que existe un tribunal, como estamos viendo ahora en otro campo que no voy a mencionar, pero todo proceso lo que tiene que hacer es demostrar el delito. Entonces, en ese sentido, el proceso del tribunal es garantista. Entonces, por lo tanto, aunque o sea, si las pruebas son leves, pues las penas son más leves. Si las pruebas son, como si fuéramos, muy contundentes, son más contundentes. Pero en el fondo el tribunal lo que busca, como si dijéramos, es la reconciliación. O sea, hay que verlo en una óptica que ahora ya no tenemos. Es una óptica religiosa. El tribunal busca la reintegración
de esa persona a la comunidad católica. Y por lo tanto, lo que está buscando es la salvación del alma del rey. Y no tanto su condena como si fuéramos física. Pero sí, efectivamente, después de la condena a muerte están las penas de galeras, estaría la humillación pública, están las penas de azotes y luego también diversos. Yo he visto incluso casos de piratas donde lo que son es en Cartagena o en Lima, donde lo que son es conducidos a monasterios para que aprendan la doctrina católica, lo cual, viniendo de la piratería, pues hombre, francamente me parece un chollo, ¿no? Sí, sí. Hablas de Hawkins, ¿no? Sí, o sea, porque yo he visto, hay trazas de los ataques de Hawkins a México, de los ataques de Cavendish a la zona del Pacífico, o sea, al Virreinato del Perú, de la armada pirata que manda Holanda, que es la armada del Hermit. O sea, lo que hay es una continua, o sea, por parte de Holanda y de Inglaterra, hay un continuo envío de flotas piratas que tienen éxito muy regular, muy poco, pero no deja de ser Drake también, que yo creo que no lo menciono, pero también está en Canarias, pero también son, en momentos dados, son, o sea, horribles racias en las capitales, ¿no? Con lo cual se temía mucho la llegada de los piratas, aunque su objetivo principal, que era apresar la flota de Indias, muy pocas veces tuvieron éxito, ¿no? Es que es muy bueno, Mercedes, porque te das cuenta que yo no lo había pensado así antes de leer el libro y había leído sobre la Inquisición, pero parece también como una especie de arma geopolítica porque los que más se persiguieron, según he visto, fueron los musulmanes. Y me parece curioso porque en ese momento el Imperio Otomano era muy fuerte, entonces también es un arma geopolítica porque tienes miedo a que pueda haber una invasión o algo. Entonces, como parece como un poco, ¿no? Arma geopolítica para el rey de turno en esa. Totalmente, o sea, yo creo que desgraciadamente, o sea, o sea, teniendo una historiografía académica magnífica en el tema de Inquisición desde los años 70, 80, no ha sido muy divulgada porque yo creo que, no sé por qué me da la sensación que hemos entrado en los últimos 40 años en una historia autonómica, que tiene muy poco interés, a mi modo de ver, puesto que el tribunal fue un tribunal que, o sea, quiero decir, por ejemplo, cuando Palafox interviene en México, interviene por la rebelión de Portugal. Cuando se está hablando de las intervenciones que hay en Sicilia, en Mallorca o en Cerdeña, es un mapa del Mediterráneo el que se despliega. O sea, desgraciadamente quizá la historia local de los tribunales ha impedido, en cierto modo, tener una visión como la que tenemos hoy, es decir, una visión geopolítica. Y claro, no hay que perder de vista que el Imperio Español estuvo en guerra en el Mediterráneo con el Imperio Otomano y con Berbería en el norte, estuvo en guerra en el Atlántico con Holanda y con Inglaterra, tuvo las guerras que venían por los Pirineos con los hugonotes franceses, que los franceses, y luego, que yo creo que es la parte más interesante, y a lo mejor me parece que tú también estás investigando sobre ello, tuvo una importante guerra económica y financiera con Holanda, y comercial. Es decir, que aunque probablemente... y entonces la Inquisición sirve de brazo político para eso. Y además la Inquisición es capaz, como la información confluye de todos los tribunales a la central, en la Corte, a la Suprema, pues son capaces de vincular unas cosas con otras, ¿no? Tenían información de todo el Pues territorio. tenían información de bastante territorio y luego yo otros tribunales que no he investigado porque esos no los conocía, son los tribunales o las comisarías, no tribunales. Esto lo he oído en un congreso aquí de sobre Inquisición en México, que es que tuvieron comisarías en las Molucas y comisarías en la parte que es la parte de Buenos Aires, Tucumán y todo eso. Y entonces, hablando con los investigadores que saben de eso, me reafirmó en mi idea. O sea, le digo, ¿pero para qué sirve una comisaría en las Molucas? Porque un principio importante de la Inquisición es que no podía procesar a los neófitos en la fe, con lo cual en los territorios nuevos no tenía jurisdicción. Y entonces me dijeron, no, claro, es que vale para asuntos internos. Es decir, vale para controlar cómo jesuitas, dominicos están haciendo la evangelización en esos territorios, que es una cosa importante, Claro, que claro. tienes que saber si están realmente siguiendo tal. Y la Inquisición de Tucumán, de Buenos Aires y tal, servían para, otra vez, para el control del comercio, porque fue una zona muy poco vigilada desde el punto de vista comercial. Por Buenos Aires entró muchísimo contrabando que se unía con las minas de plata de Potosí, por donde los determinados comerciantes también hicieron rutas de contrabando. Entonces también sirve a lo mismo. ¿Y en eso no había un tribunal civil que también se encargara de eso? ¿O la Inquisición era más
Hubo un tribunal civil que no sé por qué, o sea, que lo cuento en el libro, que es el Almirantazgo de los Países del Norte, que intenta crear, como si dijéramos, hay gente que lo llamó, o sea, dura los primeros, yo creo, los primeros 60 años del siglo XVII, e intenta hacer un control del comercio y de las rutas comerciales que tenía. Pero quizá la Inquisición gana, eso habría que investigarlo mejor, porque simplemente veo que como en 1660 y pico es eliminada. Quizá la Inquisición gana y dice, bueno, pues esto ya que lo estoy controlando yo, lo voy a seguir controlando yo. Bueno, estamos ya acercándonos al final de la entrevista, Mercedes. Te quería hacer una pregunta porque siempre tengo la duda en ¿hubo una Inquisición en Flandes o no? Porque se dice que no, pero quiero saber, ya que has ido a la documentación, sabrás tú mejor que Yo, nadie. desde luego, no he visto ningún tribunal en Flandes, aunque siempre se esgrimió como gran amenaza que se instaurara. Tribunal constituido en Flandes o constituido en los territorios, no. De la misma manera que en las posesiones de Nápoles tampoco se instituyó ninguno, yo no he visto ningún tribunal. Claro, es que los documentos aparece todo el rato, ¿no? Van a traer la Inquisición a la española, van a traer la Inquisición, pero realmente yo creo que nunca se llegó a instaurar, Nunca, nunca he visto. nunca. Vale, vale. Interesante, interesante. ¿Y unas conclusiones que nos quieras dejar después de toda tu investigación de este tribunal que has sacado en Bueno, claro? yo he sacado en claro, o sea, creo que lo habíamos dicho y lo hemos ido tratando, que es muy importante analizar la Inquisición como instrumento geopolítico al servicio de la monarquía, porque nos da una visión que es una visión, como si dijéramos, más defensora del Estado, del protoestado, porque si hablamos con algunos investigadores solo te dejan hablar de monarquía, pero defensora del Estado o de la monarquía a la cual servía. Y por tanto, claro, sirvió de central de inteligencia, sirvió también para controlar enormes territorios a través de las comisarías y sirvió también de tribunal de asuntos internos, de manera que controlaba la acción del clero en los territorios que dominaba. Y luego yo creo que también es muy importante ver qué cosas evitó. Es decir, evitó, precisamente que no hemos entrado en eso, evitó que la gente se tomara, entre comillas, la justicia por su mano, es decir, que lucharan contra los judíos acusándolos falsamente. También evitó la quema de brujas, que es una cosa que en los territorios católicos no se da. Evitó las guerras, independientemente de que impusiera, sí, la religión del príncipe, pero evitó las guerras, ¿no? Y luego yo creo que en este tema que hemos tocado los judaizantes, pero habría que investigar más, en el fondo se enfrentaron dos modelos de desarrollo económico muy diferentes, que aunque nosotros intentamos hoy no verlo, pero es muy diferente un territorio de México o del Virreinato del Perú o de Colombia, qué se construyó allí, cómo se fortificaron las ciudades, cómo se hizo el desarrollo, a un desarrollo comercial que puede ser la nula presencia que existe hoy pues de Holanda en Indonesia, donde estuvieron teóricamente 300 años, ¿no? Entonces se enfrentan modelos muy diferentes como si dijéramos, de ocupar el territorio. Qué interesante, Mercedes, porque es que estas son historias, bueno, lo que has puesto, ¿no? La Inquisición desconocida, porque realmente son historias desconocidas del tribunal. ¿Por qué piensas, ya esta es la última pregunta, te lo prometo, ¿por qué piensas que han estado tan desconocidas estas historias? Bueno, yo creo que yo creo que reflexionando después de las magníficas investigaciones que hicieron Henningsen y Contreras, y luego después de 3 tomos, que no sé si conoces, pero es un estudio académico de la historia de la Inquisición de España y América, que no se divulgan demasiado, eh, yo creo que vinculándolo a otras cosas, porque hemos estado ocupados en las historias de las nacionalidades, no en las historias de la nación. Y esto nos ha ocupado 45 años, desgraciadamente, y, y entonces no había demasiado interés. O sea, el propio Jaime Contreras investiga la Inquisición en términos globales y luego se especializa en la Inquisición en Galicia. Ricardo García Cárcel, magnífico investigador, se especializa en la Inquisición en Valencia. Entonces, yo creo que toda esta manera de investigarlo, como si dijéramos en un contexto geopolítico más global, pues quizá por cómo se ha configurado España desde el 78, pues hemos sido menos eficientes en ello, Qué ¿no? buen punto, porque claro, si quieres hacer como en lo general, te necesitas mucha gente. Tú lo decías, que tú sola no puedes abarcar todo. Entonces, se necesitaría un grupo de 7 personas que quisieran realmente Claro, tratarlo. lo que me ha gustado viendo el Congreso en México es que, a pesar de todo, esto se está constituyendo de manera natural. Es decir, aunque se haya invertido mucha energía en hacer historias locales, luego, quiero decir, surge de manera natural el querer ver el mapa, ¿no? Sobre Claro. todo
en un mundo donde, bueno, pues interesa la configuración global o la configuración geoestratégica de lo que existe y de lo que ya existió, ¿no? Bueno, Mercedes, ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias por esta Muchas gracias entrevista. a ti, Javier. Ha Espero que sido te un ha gustado la entrevista. gusto. Me ha encantado la entrevista. Perfecto. Muchísimas gracias. Y nosotros nos vamos a despedir ya porque creo que aquí ya van a empezar a sacarnos. Hemos tenido aquí nuestro tiempo. Ha sido, la verdad, una entrevista muy interesante. Yo creo que hemos tocado temas de la Inquisición que pocas veces se trata con nuevas perspectivas, que eso también es importante. Así que muchísimas gracias también a todos los que se han quedado aquí hasta el final del vídeo. No olviden dejar su me gusta, suscribirse y yo voy a dejar por ahí abajo el libro, ¿vale? El link para que puedan ir en la descripción y que todo aquel que quiera seguir indagando un poco en historias desconocidas de la Inquisición y personajes, descubrir personajes, que eso también es muy importante, ¿no? Que poner muchos ejemplos, también pues podáis ir ahí abajo y podáis comprar el libro y podáis interesaros un poco más en lo que fue este Tribunal del Santo Oficio. Muchísimas gracias otra vez a ti, Mercedes, Muchísimas gracias, Javier. y, Una nos, entrevista estupenda. y nosotros nos vemos en un próximo vídeo.